Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, segundo mandamiento seguida. Pregunta 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber de voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Cuando el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles, el ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Quinto mandamiento: no matarás. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona ni a la santidad del Creador. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23:7. Porque la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma. Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. ¿Para qué sirve una pena? Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa,
defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Pregunta 469. ¿Qué pena se puede imponer? La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, y es que ya en realidad se dan algunos. Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Pregunta 470. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral. Primero, el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. Segundo, el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo bajo pena de excomunión. Porque el ser humano desde el instante de su concepción ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Tercero, la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Cuarto, el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? Los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al encarnecimiento terapéutico. Esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo. Pregunta 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. Pregunta 473.
¿Cómo se evita el escándalo? El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave.